Pequeños, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero comentar un poco el material que había subido en clases anteriores, esperando así poder resolver algunas dudas que podrían quedarles aún, ¿sí? A pesar de que este es contenido que debieran haber visto en sexto básico, de todas maneras me gustaría poder reforzarlo un poco. Espero que les sirva este video. Entonces, recordemos que el narrador dentro de los textos narrativos, como por ejemplo las leyendas, los cuentos, los mitos, las novelas, el narrador va a ser la voz que nos va a contar la historia que estamos leyendo, ¿sí? Y como les había mandado en un material, podemos dividir estos narradores en dos tipos muy grandes y ahora ya ustedes vieron que se puede dividir cada uno de esos en dos tipos más pequeños. Los dos tipos más grandes podemos dividirlos como narradores que están dentro de la historia y narradores que van a estar fuera de la historia. Entonces, como ya vieron, los narradores que están dentro de la historia corresponden a personajes que están dentro de la historia, es decir, participan en la historia que están contando y pueden clasificarse de dos tipos, como un narrador protagonista o un narrador testigo, que ya vamos a ver cada una de sus características. Y por otro lado, tenemos los narradores que van a estar fuera de la historia porque no son personajes, es solamente una voz que no podemos identificar quién es el que está contando la historia, solo sabemos que es una voz que está contando la historia y que no participa dentro de la historia porque no realiza acciones, sino que solamente cuenta la historia. Y como ustedes ya saben, tiene dos tipos de narradores, en este caso omnisciente y el narrador objetivo. Recordemos entonces el ejemplo que habíamos dado en una clase anterior, en un fragmento de la novela El extranjero, y dice: corrí para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los bocinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto, y cuando desperté, estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije sí, para no tener que hablar más. Entonces, en este fragmento podemos ver que quien cuenta una historia corresponde a una voz que está contando lo que le ocurrió a sí mismo. Podemos saberlo a partir de algunas pistas del texto, por ejemplo, los verbos, donde aquí dice: corrí para alcanzar el autobús, me sentí adormecido, dormí casi todo el trayecto, cuando yo desperté. Entonces podemos pensar que quien cuenta la historia, ¿cierto?, nos está contando algo que le pasó a sí mismo, a un yo. Entonces sabemos que el narrador va a ser un personaje porque está realizando las acciones. Él corrió, él durmió, el personaje en el fondo realizó todas esas acciones a lo largo de la historia. Y además cuenta las cosas que le pasaron a él mismo. Por lo tanto, sería el protagonista de la historia. Ya vamos a ver un poco con más detalles en las próximas diapositivas qué significa esto. Entonces, vamos a ver los tipos de narradores. Recordemos que primeramente los podemos dividir en dos tipos, los que están dentro de la historia y fuera de la historia. Primero vamos a ver los que están dentro de la historia. Y esos van a ser dos: narrador protagonista y el narrador testigo. Vamos a partir por el primero de ellos, que es el narrador protagonista. Entonces, el narrador protagonista, como su nombre lo dice, tiene que ver con que la voz que va a narrar la historia es obviamente el protagonista de esta misma historia. Como está narrando lo que le pasa a sí mismo, va a saber muy bien qué cosa fue lo que ocurrió realmente y qué fue lo que él mismo sintió durante todos esos momentos. Entonces, como es una persona normal, común y corriente, que está contando su propia historia, no va a saber lo que piensan ni lo que sienten los otros personajes. Solamente va a saber lo que piensa y lo que siente él mismo. Y también, como es un protagonista y va a narrar desde la primera persona gramatical, que yo me imagino que ustedes saben que es el yo. Va a narrar: yo hice esto, yo salí a la calle, y en el fondo va a contar una historia de cosas que le pasaron a sí mismo. Entonces, veamos un ejemplo de cómo sería este narrador protagonista, ¿sí?
Soy un caballero de bastante edad y ya me duelen casi todos mis huesos. Muchas veces me pongo a pensar en cómo los jóvenes pasan tanto tiempo en esos aparatitos. Teléfonos les dicen. Cuando yo tenía la edad de mis nietos pasé muchas penurias, además de hambre. Más tarde tuve que ir a la guerra. Allí me pasaron muchas cosas, algunas terribles y otras no tanto. La historia favorita de mis nietos es cuando, y ahí continuaría la historia, ¿cierto? Entonces, este sería un ejemplo de narrador protagonista. Me imagino que lo notaron, ¿cierto? Porque una persona, en este caso el caballero, está contando su propia historia. Dice, soy un caballero de bastante edad. Se está describiendo a sí mismo, que le duelen casi todos sus huesos, está diciendo cosas que él mismo siente. Y aquí nos da a entender que va a empezar a contar una historia de cosas que le pasaron a él. Entonces, la historia favorita de mis nietos es cuando, y ahí va a empezar a contar alguna historia, algún hecho que le ocurrió a él mismo. Entonces, como está contando él su propia historia, contando cosas que le pasaron a sí mismo y narra desde un yo soy un caballero de bastante edad, muchas veces yo me pongo a pensar, ¿cierto? Podemos determinar que es un narrador protagonista. Entonces, el siguiente tipo de narrador de los que van a estar dentro de la historia va a ser el narrador testigo, ¿sí? Va a ser un narrador que también es un personaje, como ya sabemos que está dentro de la historia, pero la diferencia es que la historia que él va a contar no va a ser la de sí mismo, sino que va a ser la historia del personaje principal. Es decir, él va a ser un personaje secundario, no va a ser el más importante de la historia, pero él sí se va a encargar de contar la historia del personaje más importante. Por lo tanto, como su nombre lo dice, probablemente va a haber sido testigo de algún hecho y este hecho lo va a contar desde lo que él sabe. O también puede narrar la historia de alguien más, una historia que le hayan contado, o la historia del protagonista, ¿sí? Entonces, como es un personaje normal, no va a conocer lo que piensan y sienten los otros personajes. Cuenta todo desde su punto de vista, pero él no va a ser el principal en la historia, sino que va a ser alguien más. Lo más típico es la historia de Sherlock Holmes, porque el personaje protagonista de la historia, ¿cierto? Es Sherlock, porque es el personaje principal, pero los libros están narrados desde la figura de Watson. Watson, el amigo de Sherlock, es el que cuenta, es el narrador que cuenta todas las cosas que le pasaron al personaje principal, que es Sherlock. Veamos un ejemplo entonces para que quede un poco más claro. Acompañé a Ernesto a comprar pan. Él es un buen sujeto. Tiene una familia bastante numerosa y viven todos en una casita pequeña, bien apretados. Últimamente ha estado un poco triste, porque quizás no irá a la universidad el próximo año, debido a su situación económica. Desde que lo conozco, se las ha arreglado para costearse sus cosas. Vendió panes en el liceo, hacía tareas de los compañeros de curso por plata y también trabajaba de empaque los fines de semana. Si se fijan, hay una persona que está hablando acerca de Ernesto. Esta persona ni siquiera tiene un nombre, pero sabemos que es un personaje por el simple hecho de analizar esto. Dice, acompañé a Ernesto a comprar pan. Yo acompañé a Ernesto. Hay un yo, hay un sujeto aquí, que sería un yo, que realizó esta acción, acompañar a Ernesto a comprar pan. Y si se fijan, es este personaje que no dice nada más de sí mismo. No tenemos demasiada información de quién es él, sino que lo único que hace es hablar de Ernesto, de este personaje. Y como se nota aquí, está contando la historia de este personaje. Entonces podemos determinar que Ernesto va a ser el protagonista de la historia que está contando este sujeto, este personaje secundario que no tiene nombre, no se alcanza a saber un nombre de él, pero sabemos que está esta persona, yo acompañé a Ernesto, está este yo que está contando la historia de su amigo Ernesto. Siendo Ernesto el principal, este el secundario, por lo tanto, como este personaje secundario está contando la historia de este principal, podemos decir que este es un narrador testigo.
Y por último, vamos a ver los tipos de narradores, la segunda clasificación, que van a estar fuera de la historia, ¿sí? Y que ya sabemos que hay de dos tipos. Primero, el narrador omnisciente y en segundo lugar, el narrador objetivo. Partamos con el primero, que es el narrador omnisciente. Entonces, el narrador omnisciente, como ya sabemos, no va a ser un personaje que va a estar dentro de una historia, sino que solamente va a ser una voz. Una voz que cuenta la historia, no es un personaje y tampoco va a participar en los hechos que ocurran dentro de esta historia. La característica principal de este narrador omnisciente es que es como si fuera un pequeño dios, como si lo supiera absolutamente todo. Conoce el pasado, conoce el presente de los personajes y también sabe el futuro. Además de que tiene conocimiento de qué es lo que piensa cada personaje, qué es lo que siente cada personaje, sabe absolutamente todo de cada uno de estos personajes. Y va a narrar en tercera persona gramatical. Va a hablar de ellos, de él, de ese personaje, de ella, de ese personaje, porque habla de ellos en la historia y no habla de sí mismo, ¿sí? Aquí les puse un ejemplo que si buscan en YouTube la introducción de la película Amélie, de esta película, van a ver que existe una voz que no participa en la historia, pero que sí va contando la historia de esta niña. Entonces, veamos un ejemplo. Jorge y Roberto jugaban tranquilamente bajo la fresca sombra de un árbol. Ellos estaban un poco tristes, porque el verano ya estaba por acabarse y tendrían que volver a la escuela. A Jorge le encantaba ir a la escuela, así que en realidad estaba fingiendo más tristeza de la que sentía, porque no quería que Roberto lo mirara raro. Roberto amaba las vacaciones, al ir a pescar y perderse en el bosque. Las tareas lo abrumaban y lo ponían de mal humor, por lo que se portaba muy mal en el colegio. Entonces, tenemos dos personajes, Jorge y Roberto, ¿sí? Sabemos entonces que ellos, si se fijan, este es un él y este es un él también, el narrador habla de estos dos personajes, que ellos jugaban tranquilamente, que ellos estaban un poco tristes, conoce que ellos, lo que ellos sentían, que estaban tristes, sabía todo lo que le estaba pasando a estos personajes. Sabía también que a Jorge le encantaba ir a la escuela y que estaba fingiendo. Sabía también que Roberto amaba las vacaciones sin que los personajes lo dijeran. Sabía lo que había hecho en las vacaciones, que lo ponían de mal humor, el colegio. En el fondo sabía absolutamente todos estos personajes y no hay ninguna marca, es decir, no hay ninguna palabra en el texto que nos dé a entender que la persona que está narrando es una persona, sino que es solamente una voz. Y por último, vamos a ver los tipos de narradores, la segunda clasificación, que van a estar fuera de la historia, ¿sí? Y que ya sabemos que hay de dos tipos. Primero, el narrador omnisciente y en segundo lugar, el narrador objetivo. Partamos con el primero, que es el narrador omnisciente. Entonces, el narrador omnisciente, como ya sabemos, no va a ser un personaje que va a estar dentro de una historia, sino que solamente va a ser una voz. Una voz que cuenta la historia, no es un personaje y tampoco va a participar en los hechos que ocurran dentro de esta historia. La característica principal de este narrador omnisciente es que es como si fuera un pequeño dios, como si lo supiera absolutamente todo. Conoce el pasado, conoce el presente de los personajes y también sabe el futuro. Además de que tiene conocimiento de qué es lo que piensa cada personaje, qué es lo que siente cada personaje, sabe absolutamente todo de cada uno de estos personajes. Y va a narrar en tercera persona gramatical. Va a hablar de ellos, de él, de ese personaje, de ella, de ese personaje, porque habla de ellos en la historia y no habla de sí mismo, ¿sí? Aquí les puse un ejemplo que si buscan en YouTube la introducción de la película Amélie, de esta película, van a ver que existe una voz que no participa en la historia, pero que sí va contando la historia de esta niña. Entonces, veamos un ejemplo. Jorge y Roberto jugaban tranquilamente bajo la fresca sombra de un árbol.
Ellos estaban un poco tristes porque el verano ya estaba por acabarse y tendrían que volver a la escuela. A Jorge le encantaba ir a la escuela, así que en realidad estaba fingiendo más tristeza de la que sentía porque no quería que Roberto lo mirara raro. Roberto amaba las vacaciones, al ir a pescar y perderse en el bosque. Las tareas lo abrumaban y lo ponían de mal humor, por lo que se portaba muy mal en el colegio. Entonces, tenemos dos personajes, Jorge y Roberto, ¿sí? Sabemos entonces que ellos, si se fijan, este es un él y este es un él también, el narrador habla de estos dos personajes, que ellos jugaban tranquilamente, que ellos estaban un poco tristes, conoce que ellos, lo que ellos sentían, que estaban tristes, sabía todo lo que le estaba pasando a estos personajes. Sabía también que a Jorge le encantaba ir a la escuela y que estaba fingiendo. Sabía también que Roberto amaba las vacaciones sin que los personajes lo dijeran. Sabía lo que había hecho en las vacaciones, que lo ponían de mal humor, el colegio. En el fondo sabía absolutamente todos estos personajes y no hay ninguna marca, es decir, no hay ninguna palabra en el texto que nos dé a entender que la persona que está narrando es una persona, sino que es solamente una voz. El último narrador de los que no es personaje, es decir, que está fuera de la historia y es solo una voz, corresponde al narrador objetivo, que va a ser lo opuesto al anterior. Van a coincidir en que son voces que narran los hechos de la historia, que no van a ser personajes, pero en el fondo su forma de contar la historia va a ser la opuesta, ya que el narrador anterior, el omnisciente, sabe absolutamente todos los personajes. En este caso es como si fuera una cámara la que está grabando. Solamente va a contar lo que se puede ver y escuchar de los personajes y de los hechos. No va a poder emitir comentarios de lo que están haciendo los personajes, no sabe qué están pensando, no sabe qué es lo que opinan, qué es lo que sienten, no tiene idea absolutamente de nada. También va a narrar parecido al narrador omnisciente porque va a hablar de ellos, de los personajes, pero no va a dar su opinión, no va a saber qué piensan los personajes, va a ser completamente objetivo, que ya sabemos que algo objetivo es algo que no tiene la opinión de alguien. Entonces veamos el ejemplo de narrador objetivo. Muriel se acercó a la puerta y giró la llave lentamente. Las tablas crujían a cada paso que daba debido a la antigüedad de la casa. Las desgastadas cortinas permitían entrar la luz del sol, dejando ver todo el polvo y telarañas que tenía la enorme habitación. La muchacha se quedó en medio y, mirando las paredes descoloridas, suspiró. Si nos fijamos, se parece un poco al narrador omnisciente, debido a que está hablando de los personajes. Habla de ella, Muriel. Y la diferencia es que el narrador objetivo solamente habla de las cosas que hicieron los personajes. Dice, Muriel se acercó a la puerta, Muriel giró la llave, las tablas crujían porque la casa era muy antigua, habla de las cortinas, habla solamente de cosas que se pueden observar. No está diciendo, por ejemplo, que la muchacha estaba triste, o que se sentía sola o que tenía miedo. Simplemente habla de que las acciones que ella hizo, como si fuera una cámara y uno estuviera, una cámara de fotos, una cámara de video, ¿cierto? En donde estuviéramos viendo solamente lo que ocurre, sin saber qué pasa con los personajes, qué sienten realmente, qué están pensando. Tampoco va a decir si la muchacha era agradable o era mala, porque no puede dar su opinión, porque es un narrador objetivo. No da, esta voz que narra no va a dar su opinión con respecto a lo que está pasando dentro de la historia. Entonces, veamos la actividad que estaba pendiente. Esto les va a servir a modo de solucionario. Entonces, ustedes deberían tener 1, 2, 3, 4. Estos 4 fragmentos deberían haber identificado el narrador. Les voy a ayudar entonces para darles algunas pistas en caso de que hayan tenido mala respuesta. Si tuvieron bien la respuesta, les pido entonces que se pongan un ticket, una carita feliz porque lo hicieron muy bien. Y si no, ya vamos a ir trabajando. Próximamente les voy a enviar una guía para que puedan resolverla en sus casas y
Creo que voy a hacer lo mismo de enviarles en video una respuesta para que ustedes mismos se puedan corregir, ¿sí? Entonces, el primer fragmento dice: podríamos cerrar los ojos ante toda esta miseria, pero pensamos en los que nos eran queridos, para los cuales tememos lo peor, sin poder socorrerlos. En mi cama, bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más quería, arrancadas de sus hogares y caídas a este infierno. Me da miedo el cavilar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de los verdugos más crueles del mundo, por la única razón de que son judíos. Entonces, en este fragmento podemos ver que hay una persona que está hablando de cosas que esa misma persona está sintiendo. Si se fijan, la pista aquí principal y la más fácil de identificar, el narrador, es en esta parte donde dice: en mi cama bien abrigada me siento menos que nada cuando pienso. ¿Se dieron cuenta qué tipo de narrador es? En mi cama me siento, está hablando de sí misma. Y no hay ninguna otra parte en el texto que nos indique que está hablando de alguien más. Así es que como habla de sí mismo, ya podemos clasificarlo como un narrador que está dentro de la historia. Y si nos ponemos a pensar, tenemos dos opciones: que sea un narrador protagonista o un narrador testigo. Como no cuenta la historia de nadie más y solo está hablando de sí misma y de cosas que ella piensa y de reflexiones que tiene, podemos pensar que es un narrador protagonista. El siguiente ejemplo es un poco distinto, ya vamos a ver. Yo estaba lejos en el exilio. En Montevideo, la abuela sintió que había llegado la hora de morir. Antes de morir, quiso visitar mi casa, con cuerpo y todo. Llegó en avión acompañada por tía Emma. Viajó entre nubes, entre olas. Estuvo un mes en casa, comía papillas de bebé y robaba caramelos. En plena noche se despertaba y quería jugar al ajedrez o se peleaba con mi abuelo muerto hacía 40 años. Al final dijo: ahora ya me puedo morir. Entonces, si nos fijamos, la pista primeramente dice: yo estaba lejos, en el exilio. Es decir, parte con un yo. Ya sabemos que hay una persona que está narrando la historia, por lo tanto podemos descartar los narradores que están fuera y ya sabemos que hay un narrador que está dentro. Ahora tenemos que identificar si corresponde a un narrador protagonista o si corresponde a un narrador testigo. En este caso dice: yo estaba lejos en el exilio, pero después empieza a hablar de un segundo personaje, que es la abuela. Y si se fijan, todo el resto tiene que ver con la abuela. La abuela sintió que había llegado la hora, la abuela quiso visitar mi casa, la abuela llegó en avión. Solamente habla de la abuela. Por lo tanto, a pesar de que hay un yo que está narrando una historia, ya sabemos que es un narrador testigo porque está hablando del personaje principal, que es el que realiza todas las acciones y del que se trata toda la historia, es decir, de la abuela. Entonces, narrador aquí arriba, narrador protagonista, y aquí narrador testigo. Vamos con los siguientes dos ejemplos. El número 3 dice: la anciana entró a la caseta del banco automático con la sensación de meterse en una nube, pues la luz del neón le daba al recinto un aire de antesala celestial. Acomodó unos trapos viejos a modo de almohada y se tendió sobre el cartón y se cubrió con su viejo abrigo, pensando, como todas las noches, en la enorme cantidad de dinero que tenía a sus pies. Entonces, la anciana entró a la caseta, está hablando de ella. No tenemos ninguna parte en la que podamos ver que hay un personaje que está narrando una historia. Ella acomodó unos trapos, ella se cubrió con su viejo abrigo. Entonces, no es un personaje el que está narrando. Por lo tanto, sabemos que el narrador está fuera de la historia, ¿sí? Y ahora tenemos que ver si es narrador omnisciente o un narrador objetivo. Tenemos que ver si encontramos alguna pista, alguna parte del texto en donde podamos encontrar, por ejemplo, si el narrador sabe los sentimientos o los pensamientos de este personaje principal. Por ejemplo, donde dice: se tendió sobre el cartón, se cubrió, pensando, como todas las noches, en la enorme cantidad de dinero que tenía en sus pies. Además, aquí donde dice: con la sensación de meterse en una nube.
Si fuera un narrador normal, no sabría que la señora tuvo una sensación de algo. Además, aquí nos da esta pista que dice pensando, y el único narrador que sabe qué es lo que piensan los personajes sería el narrador omnisciente. Entonces, el número 3, la respuesta correcta es narrador omnisciente. Y por último, el ejemplo 4 se me repitió con el ejemplo 2, así es que en el fondo la respuesta es la misma, sería un narrador testigo. Entonces, prontamente les voy a estar haciendo llegar una guía en donde pueden ejercitar lo mismo. Recuerden que me pueden escribir a mi correo si tienen alguna duda con respecto a la resolución, al solucionario en el fondo de esto, o si tienen alguna duda con la materia. Espero que estén súper y cuídense mucho.